Bienvenidos una vez más a la clase de matemática. Este día vamos a seguir trabajando con las funciones trascendentales 2 de la unidad 5 del programa de estudio del Ministerio de Educación de la República de El Salvador. Vamos a entrarle a la lección número 3. Hoy vamos a trabajar con la tercera clase. Mi nombre es José Amílcar Urias López y vamos a estar desarrollando la tercera clase de la lección 3 titulada Funciones Trigonométricas. Entramos. Bien, en la clase 3 lo que se trata es sobre la periodicidad de las funciones seno y coseno en el círculo trigonométrico. Comenzamos. El problema inicial nos pide que grafiquemos los siguientes puntos en el círculo trigonométrico y determina sus coordenadas. Punto A, el punto sería coseno de 30, seno de 30, y el punto B sería coseno de 390, seno de 390. Bueno, vamos entonces a entrarle. Para la solución dibujamos precisamente el eje de las X, luego el eje de la Y, ubicamos el origen de coordenadas. Bueno, los estudiantes deben dibujar el círculo. Para ello ubican la punta del compás en el 0,0 y luego abren una distancia prudencial, más o menos 5 espacios en un cuaderno cuadriculado, y luego giran el compás para formar el círculo unitario trigonométrico. Luego procedemos a dibujar el ángulo. En el caso nosotros queremos un ángulo exacto, por lo tanto vamos a usar el transportador de ángulo. Antes identificamos cada uno de los puntos de corte de la circunferencia con los ejes de coordenadas. Entonces los ubicamos, ahora dibujamos, colocamos el transportador de ángulos y medimos el ángulo de 30 grados. Entonces en este caso vamos garantizando que el centro del transportador esté exactamente en el origen y la línea que dice 180 esté sobre los ejes. Ok, luego medimos el ángulo de 30, de 10, 20, 30, lo marcamos. Ok, quitamos el transportador. Ahora con una regla unimos el origen con el punto marcado. Sin embargo, vamos a trazar con lápiz desde el origen hasta la circunferencia. Entonces, seguidamente ubicamos el punto sobre la circunferencia. Como es círculo trigonométrico, el segmento OP mide 1. Marcamos el ángulo, ya dijimos que vale 30, hacemos las proyecciones del punto P sobre el eje de las X, y esa distancia es la distancia Y. Vemos que se forma un triángulo rectángulo, es el punto donde corta la proyección, es el punto A. Luego la distancia que hay del origen a ese punto sería X. Trazamos este otro segmento para que se vea el rectángulo. Ok, ahí está el puntito. Sacamos el triángulo, vamos aparte para trabajar. C30, eso ya vimos que era X y eso también que es Y. Luego eso también vale 1. Consideramos un triángulo notable porque realmente si en efecto es notable. Si estoy de 30, opuesto a 30 va a estar 1 medio, adyacente va a estar raíz de 3 partido por 2 y la hipotenusa es exactamente igual. Por lo tanto, el coseno de 30 vale exactamente la raíz cuadrada de 3 partido por 2, y el seno definitivamente vale 1 medio. Están calculados los dos ya. Bueno, por definición sería, en este caso sería, el seno sería y entre 1, es lo que está aquí, eso sería y, eso sería siendo 1 medio.
por igualdad de triángulos. En este caso estamos hablando que estos dos triángulos, este triángulo es un triángulo notable y nos salió exactamente. Y igual el coseno 1 partido por la hipotenusa que vale 1 queda simplemente x, y x en este caso vale raíz cuadrada de 3 partido por 2 y ahí está. Por lo tanto, el punto P, el coseno de 30 como seno de 30 sería raíz cuadrada de 3 partido por 2, 1 medio. Y eso sería el valor para ese punto. Ahora nos piden vamos a ver el segundo punto. Entonces, hacemos exactamente el mismo proceso. Aplicamos todos los valores, medimos el ángulo, hoy es de 390 y ocurre que 390 sería una vuelta completa y 390 menos 360 me queda 30, o sea que tengo que medir un ángulo de 30 por aquí y todo esto lo ubico, marco exactamente igual que el anterior. Ahora bien, el ángulo sería, marco el ángulo de 390, si lo marco, si llego hasta aquí sería 360, pero aquí hay otros 30 más para llegar a 390. Ok, entonces hacemos todo el proceso, vemos ahí, ese es el ángulo de 390. Hacemos las proyecciones del punto P. Esta es la distancia Y. Vemos que es el rectángulo. Punto A. La distancia sería X. Identificamos el punto. Trazamos otra vez el segmento. Ok, ahora trasladamos el triángulo, este triangulito que se forma aquí, lo trasladamos para acá con todas sus características. Y a partir de aquí vamos a trabajar con lo que es lo que nos piden que determinamos las coordenadas. Entonces vemos, es un triángulo notable, es exactamente igual que el anterior. Entonces tenemos que lo que habíamos hecho, este ángulo de 390 sería 30 grados más los 360 de una vuelta completa. Entonces el ángulo de referencia sería de 30, así que 390 sería igual al seno de 30, que sería y sobre 1 igual a y igual a 1 medio, y el coseno de 390 sería igual al coseno de 30, x partido por 1, que sería x sería igual a la raíz cuadrada 3 partido por 2, y por lo tanto el punto definido por el coseno de 390 como seno de 390 sería la raíz cuadrada de 3 partido por 2, 1 medio. Exactamente las mismas coordenadas que el ejemplo A. Pues, ¿por qué ocurre eso? Pues, precisamente porque la función seno y coseno son periódicas. Ok, vamos a las conclusiones. Seno de teta, dice conclusiones, sea teta un ángulo cualquiera y sea alfa teta más 360, se cumple que al dibujar los ángulos teta y alfa en posición estándar se tiene el mismo lado terminal en el círculo trigonométrico. Así se cumple que el punto P coseno de teta, seno de teta es igual a coseno del ángulo formado por teta más 360, ahí venimos al seno de teta más 360. Entonces las coordenadas de esta manera son exactamente iguales. Bueno, una función f es periódica si existe un valor t tal que para todo x se cumple
que f de x es igual a f de x más t, por lo que las funciones seno y coseno son periódicas, pues cumplen las condiciones, las siguientes condiciones o propiedades. El coseno del teta más o menos 360 es igual al coseno de teta, y el seno de teta más o menos 360 es igual al seno de teta. Bueno, esto para trabajar con un círculo unitario, o sea, cuando estamos trabajando solamente con un círculo trigonométrico. Ahora, cuando ya tenemos más de 2 revoluciones, es decir, más de 2 vueltas, tenemos que hacerlo de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo tengo el coseno de 1110, hago este proceso: 1110 entre 360, bueno, hay que tomar los 4, entonces 360 por 3 da 1080, entonces aquí 1110 menos 1080, eso da 30. Entonces esto lo reescribimos y ponemos que el coseno de 1110 sería igual a 30, que sería el residuo, más 360 por el divisor, por el cociente. Entonces, y esto precisamente sería exactamente el coseno de 1110, nos lleva a que sería igual al coseno simplemente de 30, que es la raíz cuadrada de 3 partido por 2. Ok, por eso les pongo estas funciones, estas expresiones para la periodicidad cuando el ángulo corresponda a más de una vuelta, a más de 2 vueltas, sean estas sentido horario o antihorario. Ok, esta expresión pues está para estos, pero solo funciona para menos de dos vueltas, es decir, para ángulos menores a 720. Si ya es más de 720, pues nos complicaríamos la vida. Ok, ahí tenemos las funciones, estas para trabajar cuando sea menos de 720 y esta cuando el ángulo sea mayor que 720. O sea, hay que dividir el ángulo entre 360 y ver cuántas vueltas completas hay, y escribir aquí el numerito para el coseno y para el seno, y a eso hay que calcular los valores para encontrar su respectiva coordenadas. Bueno, sigamos. Hay un ejemplo: determinar el valor del seno de menos 330. Ok, en este caso, si yo le sumo 360 me va a dar un valor positivo, entonces se hace más, y como si le sumo 360, pues esto no ocurre absolutamente nada, o sea, simplemente ejecuto la suma y veo que eso me da 30. 360 menos 330 da 30. Entonces el seno de 30, pues ya sabemos por triángulo notable que da un medio. Aplicando la periodicidad, este valor es bien interesante. Entonces ejecutamos la operación. Esto se llama, es un artificio matemático, pero es importante saber usarlos cuando los ángulos sean negativos para volverlo un ángulo que nosotros ya manejemos. Por lo tanto, el seno de menos 330 equivale a un medio, es decir, tiene un valor de un medio. Ahora, cuando quieran trabajar sin la calculadora y con ángulos de referencia bien definidos, si quieran saber lo que ocurre, hay algo que se llama ángulos de referencia, que lo veíamos en primero bien. El ángulo de referencia es un prestanombre, es decir, al final, aquí en el primer caso, si el ángulo teta, este teta, mide más de 90 y menos de 180, es decir, como este, entonces me va a interesar este triangulito, y ese triangulito es el que me va a definir lo que son las razones trigonométricas para teta. Pero voy a hablar de este ángulo, pero calculando la t. Entonces es un prestanombre. Entonces sacamos el triangulito, y entonces ese ángulo que está ahí, yo le voy a llamar alfa, el lado opuesto sería h y el adyacente sería x, y la hipotenusa en este caso valdría 1 porque sigue siendo un círculo trigonométrico. Entonces en este caso la x
negativo y la y es positiva. Considerando esos signos, yo calculo las razones trigonométricas para este ángulo, y lo que estaría calculando serían las razones trigonométricas para el ángulo θ, respetando los signos que tengan aquí las expresiones. Ok, ¿cómo se calcula este ángulo? Pues a 180 le quitas el ángulo que te interesa y lo que te da es el ángulo de referencia. Generalmente nos va a dar 30, 60, 45, que son los notables mejor usados. Ok, esto sí vale, decíamos, entre más de 90 y menos de 180, pero veamos, ahora sí miren entre 180 y 270. Entonces esto está en el tercer cuadrante. Su ángulo de referencia sería el ángulo θ menos 180, es decir, le quitamos esto y ya tenemos este angulito. Entonces lo trasladamos para acá, y en este caso la x sería negativas y las y también serían negativas. Respetando eso, calculamos las razones trigonométricas para el ángulo θ. Sí, sencillo. Ok, y luego hacemos para cuando el ángulo está de 270 a 360, significa que está en el cuarto cuadrante. Entonces cuando se trata de estos ángulos, queremos ángulos positivos, por supuesto ángulos en sentido contrario a las maneras de reloj. A 360 le quitamos el ángulo que nos interesa, en este caso es el ángulo θ. Nos da el ángulo de referencia, que sería este angulito, que está aquí. Calculamos las razones del ángulo alfa, en este caso es este ángulo, y lo que vamos a obtener es las razones trigonométricas del ángulo θ, que es un ángulo en posición estándar o normal. Entonces, respetando los signos que tenga aquí, por ejemplo aquí la y es negativa y la x va a ser positiva, podemos calcular todas las funciones trigonométricas del ángulo θ. Bueno, esos son los ángulos, así se calculan los ángulos de un ángulo cualquiera en posición normal usando ángulos de referencia. Recordando que para el primer cuadrante no lo puse porque en el primer cuadrante no se necesita ángulo de referencia porque el ángulo es alto, y el chiste es trabajar con un ángulo agudo para trabajar con algo que ya estamos organizando, que son los triángulos rectángulos. Y recordando que las coordenadas en el círculo trigonométrica x corresponde al coseno y y corresponde al seno. Vamos familiarizándonos con esos conceptos. Seguimos. Bueno, problemas. El indicador de logro dice: utiliza la periodicidad para evaluar la función seno y coseno en ángulos mayores a 360, mayores a 360 y menores a 0 grados. Bien, esta máquina en el mouse me está molestando. Bien, en este caso acuérdense que vamos a usar la periodicidad. Entonces dice: utiliza la periodicidad de las funciones trigonométricas para calcular los siguientes valores. Acuérdense que veamos el primero. El único que van a tener que usar la fórmula extra que les di es el seno el 1080, aunque ese no es 1080, creo que va a dar un cuadrantal, o sea, se le va a hacer fácil también, pero si no fuera cuadrantal, pues habría que usar esa fórmula. Bien, luego en el último veamos, utiliza la fórmula del seno y coseno. Bueno, hay que ver las fórmulas que vimos en primer año en la unidad 6 para verificar que eso es cierto. Ok, hasta aquí vamos.